Entonces, ¿cómo se llama la empresa? Empiecen por decirme cómo se llama. New Art Group. Bueno, New Art ya sabemos que es una empresa de mucho tiempo, pero lo que ustedes saben es audio, básicamente, ¿sí? Bueno, no, audio y video. Las dos. O sea, ¿Sí? damos servicios 360. Tenemos desde un foro donde podemos entrar desde el área de producción, tenemos el área de postproducción de video, hacemos también restauración de material fílmico y tenemos el área de audio. Audio para producción original de audio y el doblajes. área de doblajes. Que es básicamente lo que yo estaba lo que más me interesa saber, porque sentimos que hay un boom en el doblaje y además en el audio, ¿no? En el audio del video, porque está habiendo muchas series en México, y entonces ese es básicamente lo que queríamos que nos preguntaran. ¿Cuántos estudios tienen de grabación ustedes? Nosotros tenemos de audio. Actualmente tenemos 7 cabinas de grabación presencial, tenemos 3 estaciones de grabación remota que adaptamos a raíz de la pandemia, tenemos 4 salas de mezcla 5.1, una sala de mezcla 7.1 y una sala THX. Atiza, muchísimo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que... ¿Y dónde lo acomodan todo? Bueno, es un gran edificio ¿no? Sí, afortunadamente, durante la pandemia, como dices, el área de doblaje creció muchísimo. ¿Sí? Pues la gente empezó a consumir mucho el producto en plataformas, en casa. Entonces crecimos mucho con el área de doblaje. De hecho, durante la pandemia es que duplicamos nuestra capacidad instalada en el área de doblaje. O sea, durante la pandemia. Remodelamos instalaciones, hicimos salas nuevas, aprovechamos las grabaciones remotas, que no teníamos tanta gente obviamente aquí grabando, entonces hicimos un crecimiento muy importante, la verdad, para New Art. ¿Sí hicieron mucho trabajo remoto en la pandemia? Sí, muchísimo, sí, prácticamente fue una todos. remodelación titánica, tanto de el aspecto físico del edificio, de las instalaciones, como el crecer en capacidad. Las dos. Pero la gente trabajó mucho desde su casa, grababa. Sí, al principio obviamente nos tomó por sorpresa, nadie esperaba que fuera a durar tanto tiempo, que fuera a tener esa magnitud, entonces fuimos implementando poco a poco la grabación remota. Al principio, bueno, pues los ingenieros aquí, los actores en casa, los actores la verdad es que sumaron muchísimo porque ellos en sus casas empezaron a adaptar baños, cuartos, lo que fuera necesario para convertirlos en salas y que tuviera pues una acústica buena, ¿no? Para poder grabar este nivel de proyectos. Entonces ya después fueron saliendo plataformas para poder hacer la grabación remota y entonces conectas al ingeniero con el actor y con el director, aunque cada uno esté en ubicaciones distintas. Yo he visto que sacan, incluso en el celular, sacan una especie como de mampara, ponen aquí el celular y aquí la mampara y ahí la graban. Exacto, la mampara es para evitar un poco de ruido y tener controlado Y entonces así pueden grabar desde cualquier lugar. Sí, o sea, obviamente nosotros fue un trabajo, la verdad, muy duro para todo nuestro equipo, para los ingenieros, porque era filtrar todos esos audios, revisar y asegurarnos que las condiciones acústicas de los actores en casa eran las adecuadas para el nivel de proyectos que teníamos. O sea, trabajamos con pues, los clientes más grandes de la industria, entonces obviamente tampoco podríamos permitirnos bajar la calidad solamente por estar haciendo una grabación remota. Entonces fue mucho trabajo de filtrar, de regresar audios, de esto no suena bien. Sí fue duplicar el trabajo. ¿Cómo está ahora el sonido directo en el cine mexicano? Ya está más, porque antes los directores no querían hacer, ahora ya. Fíjate que la parte de audio directo no la manejamos nosotros, pero sé que cada vez, como en todo, ¿no? Ha habido más profesionalización y hoy en día hay profesionales del audio muy especializados en el sonido directo. Cada vez recibimos nosotros para producciones originales mejor audio, cada vez mejor.
¿no? ¿Quiénes son sus clientes? Pues la verdad es que tenemos de todo, desde los En grandes Netflix, Es que en diferentes Universal, áreas, en diferentes áreas, pero tenemos diferentes clientes. Trabajamos muchísimo con Netflix, tenemos una certificación de MP3 como partners para Netflix, Disney, Universal, DreamWorks, trabajamos con Videocine, con Claro Video. La verdad es que Amazon es cliente de ustedes. actualmente no, No. pero bueno, pues todos los demás. Es que es muchísimo trabajo, ¿no? Sí. Es muchísimo trabajo, sí. Afortunadamente han crecido mucho estas plataformas y bueno, también nos hemos ganado su confianza y algo muy importante es que contamos con todas las certificaciones que estos grandes clientes piden en cuanto a seguridad, en cuanto a calidad y demás. Que es muy importante, o sea, eso es un distintivo. Estuvieron en los las primeras estudios. salas de TH que hubo en México, Sí, ¿no? sí, nuestra sala THX fue de las primeras que hubo Qué y nos preocupamos mucho por mantenerla actualizada, bien calibrada, que esté todo al día, ¿no? Esa es O sea, una rentita, ¿verdad? Mantenerla al día, porque cada rato hay algo nuevo, hay varias cosas. siempre hay una actualización Sí, actualizaciones, del sistema, bueno, un Y millón ya de salió cosas. algo mejor. Sí, pero, ¿y del cine mexicano también tienen clientes? Sí, pero ahora con la pandemia la verdad es que bajó muchísimo el volumen. O sea, lo que más recibimos actualmente es toda esta producción original extranjera que viene a México para el doblaje. Nos centramos mucho, crecimos mucho un nicho de negocio que tenemos, que es la restauración de material fílmico, el digitalizar estas películas que están en 35 milímetros, pues las digitalizamos, hacemos toda la corrección de color, la restauración del audio, y eso, por ejemplo, pues clientes como Claro Video han invertido mucho en esta área. En restauración de materiales. Ujú. ¿Qué es la de? Recuperar estas películas, por ejemplo, Videocine también, ¿no? O sea, ¿Qué es la de Carlos películas Cecín, no? Claro Video. Claro Video, sí. Ujú. Sí, sí. Y Videocine también mucho, ¿no? Todas estas películas que había del cine de oro de José José y Claro. todas esas, y pues sí. Eso se hace con un Rancintel, ¿no? Con un equipo que era antes el cine video, que corregía color, eran unas consolotas como la que tiene ahí enfrente, ¿no? Sí, bueno, tenemos varios programas con los que trabajamos. Tenemos una sala de baseline para la corrección de color, pero bueno, pues se trabaja con diferentes programas como DaVinci o Scratch. Sí, el DaVinci lo que es la digitalización Exacto. del O sea, en cuadro. diferentes Cuadro etapas por del cuadro, proceso, ¿no? cuadro por cuadro, sí. Ujú. Sí, iban a pasar ahora, creo que la pasaron ayer, La sombra del caudillo. Es una película famosísima del cine mexicano porque no la permitieron estrenar. Cuando terminaron la película, el presidente en turno, que era López Mateos, sintió que lo ofendían y dijo que no, y entonces estuvo enlatada como 50 años. Y ahora la salió a la están luz. pasando, sí, y bueno, pues no tiene nada, o sea, de esas Sí. películas que ya ahora las ves y tú dices, ya no Sí, tiene no nada que tiene ver, nada, ¿no? ¿no? Pero sí. En su ¿Y momento. cuánto tiempo, entonces, en un momento dado, si ustedes dijeran, hablando del audio, ¿cuántas salas pueden trabajar simultáneamente? ¿10 salas, 12, cuántas son? Las que nos quepan, la verdad. No, pero ¿cuántas tienes tú? O sea, de las que tenemos actualmente Todas trabajan trabajan simultáneas, simultáneas. están ¿Sí? llenas todos los días. Sí. Unas salas están grabando actores, otras salas están editando, Editando. y otras salas están mezclando el contenido. Había eso de grabar, había un como director, ¿no? Sí, Lo sí, sigue hay un habiendo, director sí. de doblaje. Sigue habiendo. Porque Eh, dices, tú tienes que ponerle más ganas y tienes que, es como Sí, que sí, sí, ¿verdad? sí. No me Sí, diste Sí, la, les da la intención instrucciones. correcta. Ah, exacto, sí, ¿no? Sí, no es solamente leer un script y ya, o sea, los Claro. actores de verdad actúan dentro de Sí, la claro, cabina y además- está el director ahí dándoles pues sus observaciones y no, más emotivo, más... Sí, Yo yo me me platico pregunto- algo muy interesante ahorita que recientemente viví. Hay una serie que hizo mucho ruido en Netflix, que es la del calamar, ¿no? Sí, claro. El juego del calamar. Yo empecé a verla en inglés y después me cambié al español. Nosotros hicimos el doblaje del español, pero el contraste, en Estados Unidos no hay una industria de doblaje Ujú. de muchos años, o sea, es muy reciente.
generalmente todo el contenido de Estados Unidos, pues, o sea, todo el contenido del cine mundial, en general venía en inglés. Así es. Y entonces ahora que ha habido tantas series españolas, ¿no? La Casa de Papel, coreanas, esta del calamar, están surgiendo una necesidad de traducción al inglés. Y entonces a la hora que ves eso, ves una serie plana, que no le aporta nada a las nuevas actuaciones, las actuaciones de los ingleses, de los americanos. Claro. Entonces cuando te pasas a la versión en español, de repente cobra vida, porque claro. nuestros actores y directores y todo el talento que tiene años haciendo traducción y doblaje, le dan un adicional, un extra. ¿Cuánto tiempo tiene Newart haciendo doblaje? 25 años. ¿Sí? Desde que empezó. Pero antes había otro estudio aquí, ¿no? Antes hacían aquí en misma... Era de Newart, tenía otro nombre, ¿no? Tenía otro nombre, pero era igual de Newart, o sea, de los mismos. Y desde un principio era doblaje de películas, de Walt Disney. Sí, lo que pasa es que antes estábamos en ubicaciones diferentes. Antes el área de postproducción de video y eso estaba en otra área, y el doblaje siempre estuvo aquí en este edificio. Entonces, hace unos años se decidió fusionar todo, meter todo en un mismo facility, obviamente para que fuera también mucho más cómodo para los clientes y también poder nosotros crecer dentro del ¿Y qué edificio. cantidad de gente trabaja? Pues actualmente tenemos 63 empleados. Más una bola de freelancers, que son los que hacen. Pues tratamos de que sea todo in-house. Sí, obviamente las necesidades a veces tienes que recurrir a los personas locutores freelance. Bueno, sí, por supuesto, los locutores, los actores, los directores, eso sí, trabajan independiente, ellos no... Sí, son independientes. Pero tienen que venir a grabar aquí. Tienen que venir a grabar aquí. Algunos, digo que durante la pandemia, la verdad, hicieron una inversión importante en sus casas para tener un estudio. Entonces, ellos siguen grabando. O sea, ahorita está como en un modo híbrido, pero sí, ya actualmente las salas que tenemos presenciales están llenas toda la semana. Seguimos con muchos protocolos, obviamente, de sanitización entre un actor y otro, la distancia, obviamente, el director y el ingeniero siempre están con su cubrebocas, el actor está en una cabina independiente, y bueno, pues... Pero nunca hubo un contagio, que yo sé. Aquí en Newart, afortunadamente, no tuvimos ni un solo contagio. Qué bueno. Gracias. Sí, fuimos muy, muy estrictos con las medidas. ¿Y cuál es horario de trabajo? Porque luego antes en mis tiempos había 3 turnos, y ahora ¿cuánto es? Pues ahorita prácticamente tenemos uno no muy acotado, ¿no? O sea, a veces estamos trabajando hasta las 12 de la noche, a veces hasta las 8, ¿no? O sea, empezamos generalmente 9:30 de la mañana. ¿Sábados a y veces domingos? antes. Sí, si Sábados, se necesita, sí. O sea, hay proyectos que requieren a veces, sobre todo en la mezcla o en el área de control de calidad, pues por los tiempos de entrega o lo que sea, pues hace falta hacer revisiones en sábado o en domingo, y se trabaja de lunes a domingo. Ya, la publicidad ya no es negocio. Pues puede ser que sí, lo que pasa es que ya hay mucha gente trabajando para publicidad, entonces se ha diluido. Antes había pocas casas de postproducción para publicidad. O de producción. Ahora es... Y hoy cada compañía sobrevive con 1 o 2 clientes, ¿no? Ya no hay estas empresas grandes que había hace años que hacían... ¿Tú cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cómo te llamas? Yo 25 años. Rafael ¿Dónde? ¿Dónde? Qué apellido tan elegante, ¿no? ¿Por qué? Hasta hay una calle, pues entiendo. Hay una calle con tu nombre, ¿no sabías? Sí, él fue un diputado y... ¿Pariente tuyo? Senador, pariente mío, sí, tío, bisabuelo. Mira. Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Tú eres ingeniero? Ingeniero en audio, sí. Estudié en Estados Unidos en una escuela que se llama Berkeley. Berkeley College en Boston. Claro. La carrera de producción e ingeniería de audio. Y estuve allá en Estados Unidos trabajando 8 años más o menos, y después finalmente decidí regresar a México y establecí una empresa hace 25 años, más o menos en paralelo al surgimiento de Newart, y trabajaba muchísimo para publicidad, prácticamente toda la vida. ¿Cómo se llamaba la empresa? Manhattan Beat. Claro, sí. Sigue existiendo. Sí.
Y Estaban en la Condesa, ¿no? estuvimos en la cerquita de la Fuente de la Diana muchos años, Ujú. después en la Condesa, y finalmente ahora estamos ahí cerca de Prado Sur. Qué bien. Oye, ¿y cuál es el futuro? ¿Cómo viene? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues es que esto es un boom sensacional, ¿no? O Pues sea, esto es un boom y esperamos que dure, ¿no? Sí. Yo creo que la creación de contenido no va a parar, al contrario, Sí. sigue aumentando. Las plataformas cada día están invirtiendo más en crear contenido original, siguen surgiendo plataformas, entonces pues Sí, sí. es un boom que va a la alza y que esperamos que siga así. ¿y la música cómo se resuelve? Ya cada producción viene con su música, ¿verdad? En el tema del doblaje, sí, Sí. nos entregan ya lo que le llaman el MIE, Music and Effects, Claro. y básicamente quitamos el audio de voces en inglés y cambiamos por el español, ¿no? Para producciones originales, pues sí hay que hacer todo. ¿Hay mucho problema con el lip sync? Sí, siguen teniendo problemas de lip sync. Pues Se cuida mucho. Se ha cuidado, Eso, sí. Ya casi no se aprecia, ¿eh? casi la verdad es que se porque cuida es mucho. parte del trabajo. Antes era exacto, muy es fácil. parte del reto del Es el doblaje reto. y del trabajo Claro. parte del trabajo de nuestro equipo de control de calidad, el cuidar cada detalle, que no falte palabra, que el lip sync esté correcto, o sea, todo. Es que ahí se das cuenta cuando alguien lo hizo un profesional. Sí, muchas veces Sí, si no sí. lo puedes acomodar a que funcione Sí. visualmente, cambias la frase. Claro. Ujú. Cambias la frase, acomodas el diálogo para que te ayude a que sea más preciso. Mucho también el director es el Eso que te iba a dice, decir. claro, el director participa mucho en esto, Muchísimo. dice, sí, ok, viene la traducción y el director dice, no me cuadra con el lip sync, di otra cosa, ¿no? Y entonces cambian la frase, cambian un poco a veces la palabra, pues para que haya un buen Sí. match. La forma que funcione de... Se siguen doblando series de televisión, Muchísimo. ¿sí? Sí. Sí, muchísimo. Sí, que se- Todo el contenido de Netflix, Disney Plus, Star Plus, HBO, todo Todas las se series. dobla en español. Porque antes, bueno, era para el cine, para la televisión. Yo me acuerdo de Los Intocables. Sí. Tuvo un locutor, Luciano Pedret, que hacía la voz de Elliot Ness. Ujú. Y era más conocido por la voz de Elliot Ness que por él. Sí. Sí. Pasa Sí. con algunos actores aquí en Muchos, MIAR, sí. que algunos actores que llevan viniendo pues muchísimos años, que tenemos series con muchísimas temporadas, series muy emblemáticas. Los Simpson, por ejemplo, Claro. ¿no? Han sido de New Art desde su primer Ah, sí, temporada, ustedes entonces Hacemos Los Simpson. sí, Sí. sí y hay actores que pues sí, la gente los identifica por el personaje. ¿Quién Que es se Bart alargan. Bart Simpson? ¿Quién es el que habla de Bart Simpson? ¿Quién es? Aparte es... ¿Qué? Claro. Su voz. Sí. Homero Es también. mujer, Bart ¿Sí? es mujer. ¿Ah, sí? Y Homero es Es Humberto Víctor. Vélez. Ahora justamente volvieron estas voces originales de las primeras temporadas. Hubo una época que cambiaron las voces de los Simpson y ahora regresaron las voces, digamos, originales, ¿no? Un cambio, un rompimiento entre la Es muy... El Y eso, estudio para y eso, los es actores. el director de doblaje, que podemos decir que es el título de ese director. ¿Qué profesional es? Bueno, es un actor. ¿Sí? De entrada Actor. es un actor, sí. Ujú. De entrada, la mayoría fueron actores, son locutores comerciales, ¿no? De publicidad también. Ujú. Y se fueron especializando en el tema de la dirección de actores. Es que yo Sí, pienso, algunos son directores de teatro, por ejemplo, también. el que dobla las películas de terror, que esos gritos, ¡ay! Debe ser sensacional, Eso ¿no? también, o sea, mucha Muy parte divertido. del trabajo de nuestro equipo de producción es identificar por el género de la serie o de la película, pues hay directores como mucho más enfocados en algún género, entonces también eso es importante, ¿no? Encontrar como al combo indicado para cada Y, por ejemplo, producción. películas como más históricas, pues hay directores que se Más especializan, enfocados. que más enfocados a eso, alguien que hace más cómico, ¿no? Comedia, tanto directores como actores. Es una También los gran actores fuente de hay trabajo, ¿verdad? especialización. Para todos. Ah, sí. Sí. claro. Para los... Sí, trabajamos con más de 1.500 actores que están
pues en Locutores. el sindicato de la ANDA. Yo conocí, yo actores. fui muy amigo de uno que se llamaba Julio Lucena, y él era la voz de Don Gato, ¿sí? Y después de Don Gato hizo Pablo Mármol, ¿sí? Entonces él vivía muy bien de esas cosas. Ajá. Y ya después a nosotros nos trabaja, porque yo fui publicista, los comerciales de Volkswagen. Sí, o sea, hacía mucha locución, y de eso, hasta que se murió, pero vivió como mago, ganaba muy bien. Sí, hay gente que gana muy bien de eso. Sí, claro, porque además ya, o sea, su voz es del personaje y ya la gente la extraña, o sea, la gente dice, oye, ya Homero Simpson no suena igual, Claro, ¿no? claro, Y Homero la gente que es Simpson. muy fan de ese tipo de series, sobre todo las animadas, sí, la voz lo es todo. Sí, o vinculas sea, la voz con el vinculas la voz personaje. al personaje muchísimo. Claro. Y se arraiga, durísimo. No lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Entonces dirías que es la nueva beta de trabajo de producción de la industria fílmica mexicana. ¿Se dirían esto? Es una Es rama. una de las ramas, sí, claro. Una que rama está muy creciendo. importante. sin Yo duda. creo que es ya la más importante, porque hay mucho trabajo. Es que el tema del doblaje, sobre todo al español neutro, que es el español latino, digamos que es el que se graba en México, es el que más se consume, porque va a toda Latinoamérica. O sea, el doblaje que se hace en México es un doblaje que llega a toda Latinoamérica. Entonces, eso hace que pues sea un consumidor, o sea, muy, muy grande. No tenemos el acento tan marcado, ¿verdad? No, o sea, al final se supone que no. Yo creo que la gente pues sí identifica que somos mexicanos, pero es el español, le llaman español neutro, y es el que, pues la verdad es que del que más se consume. Qué bueno. Sí. Pues les agradezco mucho, eso es muy reanimante, porque pues de eso queremos, que haya más trabajo. Por supuesto. Sí, más que es una industria tan grande que da trabajo a tantísima gente tan talentosa, ¿no? O sea, actores, directores, traductores, ingenieros, o sea, es un equipo, es una cadena de producción enorme, o sea, la cantidad de gente que está involucrada en un doblaje es impresionante. Entonces, la verdad. Y desde el cine, ves a la hora que se acaba una película, el por rolar de supuesto. personas y personas que trabajaron en la película es impresionante. La gente. Esa película que acaban de es estrenar, muy importante. que es colombiana, que es de Walt Disney, pero sucede en Colombia. Es una ¿Serie? no, es una película. Tú te acuerdas de Coco, ¿no? Sí. Coco, bueno, es una cosa parecida. Ya sé cuál es. Se llama La Alegría o no sé qué. No La estrenaron el fin No la de he semana visto. pasado. Sí. No la he visto. ¿Sí? ¿No la doblaron aquí? No. No. Porque yo me quedo la duda, bueno, es una película colombiana, ellos también tienen problemas de acento. Tú luego cuando sueles hablar, tú eres colombiano. Sí, claro. ¿Que sí? Sí. Aunque esté hablando lo mismo que nosotros, tú te das cuenta que es colombiano. Pero dije, ¿cómo la doblaría? Sí. Convendría que la vieran, porque está interesante. A Sí, mí, no. y bueno, ya Y todos, por ejemplo, Disney está haciendo, todos los personajes tienen este acento colombiano en la película. No lo he visto la película. Habrá que verla. La voy a Sí, ver. habrá que verla. Porque Disney es muy dado también a combinar acentos, ¿no? ¿Te acuerdas? No sé, ¿te acuerdas? Claro. Dumbo, ¿no? Había un cubano, Claro, había sí, en claro, la, ¿te acuerdas, la no? Sirenita, el cangrejo, pues es como que es como cubano, ¿no? Sí, claro. Sí. Salen unos buitres ahí hablando, cada quien Exacto. uno como Entonces, español y sí, otro A Disney le Bueno, gusta acentos. esa combinación. Creo que es la única plataforma que hace eso, ¿no? Y existe la figura de un director de proyecto, es decir, cuando llega un director que se ve quién va a traducir, quién va a Sí. Sí, claro. Los Y project esa persona managers trabaja con ustedes. Ellos sí están Sí. fijos, o sea, son parte del equipo de ¿Cómo animar. dices que se llama? Project managers. Ah, Ellas son las personas que reciben, que tienen el contacto con el cliente, reciben materiales, y ellas van asignando, o sea, a los actores, bueno, no, al director, al traductor, al ingeniero, se le asigna el proyecto. El director es el que propone al casting, y un poco, pues dependiendo del proyecto, se va rebotando con el cliente, se hacen pruebas de voz para evaluar que haga un buen match de voz con la voz original, y
Sí, o sea, pero es esta persona que junta a todos los jugadores, digamos, en un doblaje. La project manager es clave para que salga bien. ¿Es mujer o es hombre? Aquí somos todas Coinciden. mujeres. Esas organizadoras Eso es coinciden. discriminación. Eso es Aquí- discriminación. No, la verdad es que pues, No, ha tenemos sido- ingenieros hombres y Claro. Mujeres también, editores, una de esas. mujeres, ahí está más mezclado, pero aquí ha coincidido. Sí, en general está como, o sea, bastante dividido en la industria, en general. A mí me como que parece los mejor que sea ingenieros de mujer, audio ¿eh? son hombres y luego las mujeres están más como en producción, pero aquí, por ejemplo, tenemos una chica que es ingeniera de audio y hace los controles de calidad también y maravillosa, ¿no? Entonces, Siempre que es bueno. muy raro ver una mujer en esa área de ingenieros. Y en el área de producción, pues ha coincidido así, que son todas mujeres. Lo que pasa es que como que son más cuidadosas. Y Puede son ser que tantos sí. los detalles, ¿no? Que Sí. cuida que sí. me Somos parece. más Bueno, para cuidadosas dar y más- seguimiento. Y, Yo ¿no? trabajé, yo fui director creativo en